a esto como un proceso. No es una ideación de generación espontánea, mágicamente, ¿no? Sino que es un proceso. Y este proceso requiere de trabajo. Y este proceso requiere de tener mucha gente involucrada, tanto en la etapa de creación como en la de implementación, y siempre estamos buscando soluciones, ¿no?, a un problema determinado, y esa solución tiene que ser útil, funcional. Es verdad que esperamos que sea por lo menos atractivo, estéticamente atractivo, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es que sea útil y funcional. Vamos a ver después un ejemplo. Y sí tener en claro que este proceso de design thinking es absolutamente interdisciplinario, es decir, en el que intervienen diferentes actores, no solamente diseñadores, porque si no pareciera que esto es una herramienta exclusiva para diseñadores, y no lo es, en absoluto. Puede aparecer algún diseñador, sí, pero necesitamos personas, por ejemplo, eh, eh, profesores, docentes, médicos, enfermeros, ingenieros, amas de casa, paseadores de perro, lo que fuese. ¿Por qué? Porque este proceso de design thinking siempre está centrado en el ser humano, es decir, lo que está en el medio y en el foco de la solución de estos problemas es el ser humano, es el otro. Por eso yo hago énfasis en esto de solucionar el problema a la gente. Y lo que tenemos que poner en primer plano es esa gente, ese ser humano y sus necesidades. No podemos empezar un proceso de design thinking si no entendemos cuáles son las necesidades y deseos del usuario. Central, el otro, no nosotros, el otro. Siempre es el otro. Entonces, como yo les decía, esto tiene 3 ejes en el que uno trabaja: la ideación, la inspiración y la implementación. Esto pareciera que es, digamos, bueno, son 3 palabras bastante amplias, pero son el eje del proceso de design thinking. Es decir, el proceso en el que yo me inspiro, el proceso en el que estoy ideando y el proceso en el que lo estoy implementando. Una idea que no se implementa no es una idea. Es fundamental en el proceso de design thinking la implementación. Dentro de la implementación vamos a ver que hay diferentes pasos, procesos, etcétera, como el testeo, por ejemplo. Pero sí o sí tenemos que tener en cuenta que son estos 3 pasos. Y estos 3 pasos, o estos 3 momentos, son absolutamente lo que se llama interactivos. Es decir, no es que empieza por uno y termina por otro, sino que puede empezar por uno, pero se retroalimentan, y lo que yo siempre digo, que en el proceso de diseño uno puede dar 3 pasos para adelante, 2 pasos para atrás, 1 paso para adelante, 4 para atrás, pero ese es el proceso de diseño. Es prueba y error, es verificación, es testeo, es un camino a recorrer. Para muchos, Tim Brown, que es un diseñador industrial muy conocido y es el presidente de IDEO, que es una empresa de diseño internacional, que fue el que popularizó de alguna manera el tema del design thinking. Nosotros ahora vamos a hacer un recorrido un poco histórico para que vean que realmente no fue él, pero es el que lo expuso y lo instaló en la sociedad. Pero él dice una cosa que me parece importante, es que para nosotros, los que estamos dentro del proceso de design thinking, no somos nosotros contra ellos, ¿no? Que esto es para otros. Esto es para nosotros con ellos. Es decir, esto que nosotros vamos a desarrollar en el design thinking, o lo que cada uno desarrolla en el proceso de design thinking, tiene que ver con que estamos trabajando con ellos, no es para ellos. Esto no es un servicio, ¿no? Lo que se llama un servicio independiente, un servicio profesional que es para otros, ¿no? Esto es con los otros, es con ellos, se trabaja con ellos. Ellos es el ser humano. Y como yo les decía que esto está centrado en las personas, lo que tenemos que pensar es que esto es justamente un requerimiento que tiene que tener cualquier proceso de diseño,
obviamente, pero más que nada en el proceso de design thinking. Y entonces nosotros siempre pensamos en empezar por lo deseable desde el punto de vista humano, porque se empieza preguntando qué es lo que deseas. La pregunta es más importante que la respuesta. Es lo que deseas. Y en realidad hay, si uno avanza en el proceso de design thinking, hay metodologías para poder preguntar. Hay una que se llama los 5 por qué, o no importa, que es poder entender en profundidad cuál es el deseo del otro. Tal vez el deseo no sea tener un vaso de agua más lindo, más duro, más blando, más alto, más bajo. Tal vez el deseo sea no tener sed. Después, cualquier objeto que nosotros diseñemos o proyecto, cuando digo objeto no estoy hablando del diseño industrial, puede ser, vamos a ver después, formularios, no sé. Tiene que ser económicamente viable. Por eso yo decía, estas ideas que no son factibles o no son económicamente viables, no son ideas, se quedan en los pensamientos, por eso requiere mucho de acción. Y la factibilidad hace que tecnológicamente se pueda hacer. Todo esto es la innovación. Es decir, que la innovación tiene que ser deseable, viable y factible. Entonces, ¿para qué puede ayudar el design thinking? Para comprender, reducir el riesgo y generar soluciones. ¿Esto qué quiere decir? Primero, fundamental, y en esto insisto permanentemente, es que comprender mejor las necesidades insatisfechas de las personas. Todos como seres humanos, de alguna manera u otra, tenemos necesidades insatisfechas. Tal vez no las sepamos expresar, tal vez no sepamos descubrirlas, pero existen. Después, reducir el riesgo asociado con el lanzamiento de nuevas ideas tiene que ver con no equivocarse. Y lo mejor que nos puede pasar es equivocarnos antes. Cuanto antes nos equivoquemos, mejor. Generar soluciones que sean revolucionarias, básicamente, a ver, lo mejor que nos puede pasar es tener soluciones nuevas, revolucionarias, distintas, que no sean incrementales. Yo hablo de incrementales es cuando, por ejemplo, si a un vaso de agua, digo un vaso de agua pues lo tengo acá, ¿no? Porque si a un vaso de agua le agrego una pajita, eso es incremental. Estos vasos que usábamos los chicos cuando éramos chiquitos, ¿vieron? Con la pajita pegada para tomar la leche. Eso es incremental. Era el vaso más la pajita, le agrego la pajita, eso es incremental. Pero si descubriéramos un objeto totalmente nuevo, diferente, revolucionario, es el objeto de deseo. Y después aprender a iterar más rápido, es decir, ir y volver en el proceso todo el tiempo lo más rápido posible. ¿Estamos bien por ahora? Yo no leo el chat ni nada, pero cualquier cosa me dicen. Bueno, no les voy a leer todo esto porque es un plomazo, ¿no? Pero ¿cuáles son las premisas? Primero, centrarse en las personas. Fundamental. Después hay que ser optimistas, confiados y positivos. Esto requiere de un estado de ánimo en nosotros súper positivo. Súper positivo porque sabemos que estamos acá para resolver el problema de las personas. Después, acción. Hacer, 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 hacer. Y hacerlo en un ambiente lúdico, ¿no? Que nos permita hasta divertirnos, aprender con el otro, trabajar en equipo, aprender a compartir, ¿no? nuestro proceso y ser consciente que estamos en medio de un proceso, que no es una solución definitiva de A a B, sino que esto es un recorrido que hay que recorrer y mucho. Esta es la estructura del design thinking, que es una combinación de varias, pero es una estructura posible. Lo que vemos abajo en amarillo es lo que se llama en el mercado el doble diamante. El doble diamante tiene que ver con esto. Nosotros, en el proceso de creación, de ideación, básicamente, o proceso creativo, hay diferentes momentos. El momento que es el pensamiento divergente, es decir, abrimos la cabeza, lo que todos conocen como el brainstorming o lluvia de ideas, o como puede decir, tenemos cientos de ideas. Y después el pensamiento convergente, en donde tomamos decisiones y elegimos las que más nos convienen,
las que son posibles de hacer, las que satisfacen las necesidades, etc. Y después viene de vuelta el pensamiento divergente y después el pensamiento convergente. Ese es el proceso de creación, de ideación, el proceso creativo permanentemente. Siempre que estamos en un proceso creativo nos pasa eso. Nos abrimos, cerramos, nos abrimos, cerramos. Y hay dos grandes momentos. El primer diamante es encontrar las oportunidades. Y en el segundo es crear las soluciones. Cuando hablo de encontrar oportunidades es ir al campo, ir a estar ahí con la gente, ver qué pasa, ir al almacén, hay técnicas en el mundo que, por ejemplo, en una época se usaba mucho de ir a las casas y abrir la heladera. Y decir, bueno, a ver, contame cómo es tu heladera. Y entonces te dice, bueno, en realidad en situaciones en las que estamos viviendo, la heladera cada vez está más vacía, entonces no hay mucho que contar. Pero en épocas normales tenemos esto, ¿no? Dice, bueno, yo pongo los lácteos arriba, ¿por qué? Ta, 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 ta. Y uno empieza a descubrir cómo vive la gente, qué piensa, para lo que les decía antes, encontrar las necesidades. Por ejemplo, Leila Haná era una emprendedora, falleció, era una emprendedora social que decía, no subestimes el efecto dominó de lo que haces. Y esto a mí me parece que es importante. ¿Por qué les digo esto? Porque uno no se da cuenta, pero cada paso que da tiene consecuencias. Y hay que ser muy consciente de las consecuencias, más cuando estamos tratando o trabajando en impacto social. No es, nada es caprichoso. Uno tiene que saber que lo que está haciendo tiene consecuencias. Y entonces, volviendo un poco a las fases del design thinking, nosotros hablábamos antes de encontrar oportunidades, crear soluciones, y se acuerdan que les decía lo de la inspiración, la ideación y la implementación, y eso está incluido en 5 etapas. La empatía, la definición, la ideación, el prototipado y el testeo. Esto que ven acá es el proceso de design thinking. ¿Ven que no es lineal? Uno va y viene todo el tiempo. Les quiero mostrar esto. Primero les voy a decir esto. El primer paso es la empatía. Y la empatía nos obliga a nosotros a ponernos en la piel del usuario, en los zapatos del otro. Si no somos capaces de hacer eso, ya arrancamos mal. Porque nos estamos metiendo en el barro del otro. Y uno de los objetivos más importantes de la empatía es no solamente ponernos en el barro del otro, en los zapatos del otro, sino entenderlo, conocerlo, saber cuáles son sus necesidades y desprejuiciarnos. Quitarnos todos los prejuicios que tenemos sobre el objeto de trabajo. Miren este video. It's been an hour already. I'm out of here, people. Hasn't been an hour. Yeah, it has. Hi. Sorry I kept you waiting. Oh. Good, good. Okay, well. Can you strip naked and put on your hospital gown as quick as you can? Dr. McKee, this is a joke. I'm not laughing. Ah, here they are. Alan. Roger. Lonnie. Scope. Sarah. JJ. Michael, anything in a pacer? Is he going on? Doctors, you have spent a lot of time learning the Latin names for the diseases your patients might have. Now it's time to learn something simpler about them. Patients have their own names. Sarah. Alan. Jack. They feel frightened, embarrassed, and vulnerable, and they feel sick. Most of all, they want to get better.
because of that, they put their lives in our hands. I could try to explain what that means until I'm blue in the face. But you know something, it wouldn't mean a thing. And sure as hell never did to me. So, for the next 72 hours, you'll each be allocated a particular disease. You'll sleep in hospital beds, eat hospital food. Hospital food. And be given all the appropriate tests. Tests you will one day prescribe. Unbelievable. You are no longer doctors. You are hospital patients. Yes, now what we'll need. So good luck. I'll see you on my rounds. De esto se trata la empatía, ¿no? Es decir, ponerse en el lugar del otro y sufrir lo que sufre el otro, o pensar lo que piensa el otro, o sentir lo que piensa el otro. Entonces, ese es el punto de partida de esto. La clave, justamente, es poder llegar a la verdad estando con ellos, o conociendo cuáles son sus verdaderas necesidades. La definición del problema tiene que ver con tener claro cuál es el problema. Gerardo no me va a dejar mentir, ¿no? Que está ahí, y nosotros como diseñadores aprendimos, ¿no? Esta cosa de que dentro del problema está la solución. Y de eso se trata. Cuando uno define bien el problema, ya tiene casi la mitad de la carrera hecha. No está dando vueltas tratando de entender el problema. Cuando terminemos esta etapa, la de la definición, vamos a terminar o vamos a empezar el proceso de diseño o de creación de soluciones con un problema muy bien definido. Cuanto mejor definamos los problemas, mejores soluciones vamos a encontrar. Bueno, Steve Jobs decía, el diseño no es solo cómo se ve o cómo se siente, el diseño es cómo funciona. Esa es la gran diferencia, que las cosas funcionen. La otra etapa es la ideación. La ideación tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? De expandir el pensamiento, de alguna manera imaginarnos soluciones posibles, no emplear juicios de valor, ¿no? Se trata de potenciar lo máximo que podamos nuestro pensamiento creativo. Por eso yo les decía antes que tenemos varias etapas, la divergente y la convergente. Y lo mejor que nos puede pasar en el proceso de ideación es eliminar los prejuicios, los juicios de valor. Es decir, no poner por delante el no se puede, esto es caro, es imposible, si no, no existirían las innovaciones. Si no, todos estaríamos inventando la rueda todos los días. Uno solo la inventó. Había un ejemplo, una frase que me parece interesante que decía, el genio no es el que inventó una rueda o la rueda, el genio es el que inventó las 4 ruedas. A mí me parece es interesante esa mirada desde el punto de vista de decir, bueno, sí, ¿qué hacemos con esto? No es incremental, ahora vamos a inventar el auto. Y una de las cosas más importantes que a mí me pareció de Elon Musk es que el fracaso es una opción fundamental. Si las cosas no fallan, no están innovando lo suficiente. Y miren lo que les pasa a este pobre tipo. Digo, de pobre no tiene nada, pero a este pobre tipo lo que le pasa es que cada vez que lanza un cohete nuevo se le destruye. Bueno, va a lanzar 5, el sexto le va a salir bien. ¿Vieron cuando decían que Edison, cuando inventó la lamparita, no la inventó una vez, la inventó 10.000? Una fue la que le funcionó. Entonces, a no frustrarse por los fracasos, por los errores, porque esto es así, se avanza. La otra etapa es el prototipado. El prototipado no requiere demasiado ingenio ni presupuesto.
debe ser barato, debe ser fácil y rápido de fabricar. Es un prototipo. Puede ser un dibujo, puede ser una maqueta. Nadie está hablando del prototipado como una pieza para museo. Estamos hablando de poner a prueba y poder contarle al otro cuál es para nosotros la mejor solución posible. De eso se trata el prototipado. Porque a veces muchos piensan que el prototipado requiere de mayor tecnología, mayores recursos, y en realidad es simplemente eso, es contarle al otro, ahora vamos a ver unos ejemplos, contarle al otro de qué se trata. Entonces, la última etapa es el testeo. Y el testeo es fundamental, es tan importante como las otras etapas. ¿Por qué? Porque esta etapa de evaluación nos permite a nosotros aprender. Aprender a qué está bien, qué está mal, qué se puede cambiar, qué no se puede cambiar. Y esto nos va a obligar de vuelta, ¿se acuerdan del gráfico que yo les mostré casi al principio? Una vez que testeamos, es posible que tengamos que volver a prototipar. Y una vez que prototipemos de vuelta, es muy posible que tengamos que volver a la ideación. Y tal vez descubramos que definimos mal el problema y tal vez descubramos que estamos lejos empáticamente del otro. Entonces, esto requiere de ida y vuelta muchísimas veces. Por eso, a no frustrarse. Les voy a contar brevemente la historia. ¿Estamos bien por acá? Mariana, vos me decís si... Estamos bien. Bueno. Entonces, les voy a contar brevemente Marcelo, la perfecto. historia. Ok. Brevemente la historia del Design Thinking, para que vean que esto no nació ayer. Aparentemente, todo el mundo cree que el Design Thinking empezó en junio del 2008, cuando Tim Brown, este personaje que yo les conté antes, escribió un artículo en el Harvard Business Review sobre el Design Thinking. Es verdad, como yo les decía, es la primera vez que alguien lo expone masivamente. Pero, ya antes de todo esto, en la Bauhaus, en 1920, por ahí, ya estaban diseñando para el otro. Estos diseñadores que estaban en la Bauhaus, en Alemania, ya estaban diseñando pensando en el usuario. Siempre estuvieron pensando, tanto en mobiliario como en objetos, productos, que esto debería ser, ante todo, funcional. Era más importante que le funcionara a la gente, ¿sí?, que a que sea lindo. Y ahí pasó en la Bauhaus. Y después, una feria en los 30, en donde lo que decían era que, básicamente esto, ¿no? Perdón, se me fue, ¿no? Que si bien las cosas tenían que ser bellas, obviamente, ponían por delante el diseño funcional, el diseño para el otro, el diseño de las personas. Estoy hablando, como ven, desde 1920 para adelante. Después ya empieza en los 50 el diseño escandinavo, que si bien empieza a tener otra forma, un diseño que hoy a todos nosotros nos parece maravilloso, pero nos parece maravilloso lo que hacía Gropius y lo que hacía Mies van der Rohe, que era funcional, era hermoso, pero no era esta cosa excesiva del diseño, el diseño por el diseño mismo, sino al contrario, era muy funcional. Y después, más adelante, ¿qué pasó? Bueno, ya se inventaron el motor a reacción, todo esto en la misma época, ¿eh? La penicilina, el caucho sintético, los sistemas de navegación, las linternas a dínamo. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque estos ejemplos fueron los que después permitieron desarrollar otros objetos. Por ejemplo, los sistemas de navegación, mucho más adelante, por ejemplo, hace 10 años, se inventó el GPS. Se inventó entre comillas. El GPS ya existía en los sistemas de navegación. Lo que pasa es que hubo alguien que decidió sacarlo de ahí y meterlo en el auto, por ejemplo. Y después decidió alguien sacarlo del auto y meterlo en el teléfono. Este tipo de cosas es lo que hace que el proceso de diseño vaya resolviendo o atendiendo las soluciones de las personas. Por ejemplo, la primera computadora.
Ya en los, en los 80 aparece este personaje que Fuller se llama. Que fíjense que Fuller era el personaje del momento y estaba hablando de esto, estaba hablando del diseño centrado en las personas, por un lado. Y fue el primero que diseñó, fíjense acá, que ya era el antecedente del auto autónomo. Nunca sucedió, por lo menos en su momento, pero ya estaba avanzado. Bueno, lo que yo les decía, la escuela de Ulm en Alemania en los 50, la funcionalidad por sobre todas las cosas, ¿no? Todo el diseño para la marca Brown, obviamente, tenía que ver con eso. Lo estético sí, pero la prioridad era la funcionalidad, era el otro. Es de vuelta, por eso les insisto en esto, que en el 50 ya, y en el 30 y en el 20 estaban pensando que lo importante era el diseño centrado en el ser humano. Después, algunos de estos personajes que surgen de esa época crean en el MIT un área que está, algo que se llama, que a mí me parece interesante, que es los procesos de diseño para solucionar problemas. Es decir, empiezan a poner por delante de todo esto al problema. Es decir, ponen el foco en el ser humano, pero empiezan a profundizar y a analizar los problemas. Esto crece, se van del MIT y empiezan a crear generalmente en ámbitos universitarios, siempre, ¿no? En la Universidad de Stanford, crean lo que llaman estos el programa de diseño. Y tiene que ver con esto, nuevamente. Son ingenieros, son diseñadores. Y después, en el 51, aparece un personaje, se llama David Kelly, en la Universidad de Stanford, que en el 2005 crea el Instituto de Diseño en Stanford. Y ahí es donde se instala el pensamiento de diseño. Recién en el 2005. Y en el 2008 aparece este artículo. Lo que les quiero decir con esto es que 50, 60, 70 años atrás ya se hablaba del design thinking y ya se hablaba del diseño centrado en las personas. El resto, de allá para acá, que no tiene que ver con esto, es cosmética pura. Es verdad, las cosas tienen que ser lindas, pero en principio tienen que ser funcionales y resolver el problema a la gente. El de la derecha es un libro que escribió él en el 2009. Entonces, voy a tomar un poco de agua. ¿Y para qué queremos entonces adoptar el design thinking? Si parece que está todo resuelto. Bueno, en realidad no está nada resuelto. Hay un montón de cosas todavía para resolver y mi idea es un poco soñadora, imposible, como se llame, pero mi idea es que adoptar el design thinking tiene que servir para cambiar el mundo. Bueno, y en ese sentido están, por ejemplo, para mí, yo siempre aclaro, ¿no? Para mí, porque hay otros que piensan otras cosas diferentes. ¿Cuál es el punto? Hay varios puntos de partida. El primero son los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Es decir, ya están establecidos en agenda de acá al 2030, cosa que ya sabemos que no va a llegar porque hace poco salió publicado que esto se va a expandir a unos años más porque no llegamos. Hay un montón de necesidades en el mundo y esas necesidades ya están en la agenda de los gobiernos. Pero si esperamos que esa agenda se cumpla, nos vamos a quedar un poco sentados esperando. Entonces, creo que si pequeños grupos de seres humanos trabajamos para poder, por lo menos, resolver alguna de estas necesidades, algunos de estos objetivos, creo que nos va a ir mejor. Pero después también hay otros. Tenemos los grandes proyectos de la OEDS, ¿no? Estos objetivos que hablamos de desarrollo sostenible de acá, una agenda hasta el 2030, pero también tenemos la vida cotidiana. Y yo siempre les hago hacer a los alumnos y a las alumnas de los talleres una actividad que es súper interesante, que se las voy a dejar para que lo hagan para cuando nos vamos hoy.
hagan un recorrido por sus casas y fíjense cuántos problemas tenemos que no están resueltos. Por ejemplo, les voy a dar uno. Las bisagras del horno generalmente se aflojan, se rompen y no sabemos cómo arreglarlo porque cuesta muchísimo. Y entonces, ¿qué hacemos? Cuando prendemos el horno, le ponemos un palo de escoba que agarre contra la pared, atado de una manera que no se abra la tapa. De eso hay muchísimo. Donde colgamos la ropa, 4 sogas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, hay muchísimo de eso, ¿no? Entonces, tenemos 2 caminos. Los ODS, los objetivos, o las cuestiones cotidianas. Todo tiene solución y todo a mí me parece que es objeto de solucionarlo. ¿Les pasa esto? Que no sabemos si las puertas es empujar, abrir para atrás, para adelante, ¿no? Esto siempre nos pasa. Hay algo, que es esto, que se llaman las puertas Norman. Las puertas Norman tienen que ver con un personaje que ahora yo se los voy a presentar, que decidió trabajar en el diseño de las puertas para que no nos pase esto. Y el señor se llama Norman. Nos pasa todo el tiempo, no sabemos si empujar, tirar, ¿no? Si les corrediza. ¿Cuántos golpes nos hemos dado en las puertas corredizas pensando que era para un lado o para el otro, por ejemplo? There's this door on the 10th floor of the Vox Media office that I hate so much. God damn it. You ever get this door wrong? Pretty regularly. Have you seen people misuse it? All the time, every day. Constantly. I hate this door. Me too, Kelsey. But here's the thing. As soon as you start looking for confusing doors, they are everywhere. It's push. Why? I feel like Roman Mars would know about this. This is 99% Invisible, and those doors you hate are called Norman doors. What's a Norman door? Don Norman wrote the essential book about design. He is the Norman of the Norman door. All right, and where is this guy? You must go to San Diego. Okay. Hi, Joe. Hey. I'm Don Norman. It's hard to describe what I am. Well, he's been a professor of psychology, professor of cognitive science, professor of computer science, a vice president of advanced technology at Apple. But for our purposes, I was spending a year in England, and I got so frustrated with my inability to use the light switches and the water taps and the doors even, that I wrote this book. If I continually get a door wrong, is it my fault? No. In fact, if you continually get it wrong, it's a good, and if other people continually get it wrong, good sign that it's a really bad door. A Norman door is one where the design tells you to do the opposite of what you're actually supposed to do, or gives the wrong signal and needs a sign to correct it. Why does it need an instruction manual? That is, why do you have to have a sign that says push or pull? Why not make it obvious? It can be obvious if it's designed right. There are a couple of really simple, basic principles of design, and one of them I'll call discoverability. When I look at something, I should be able to discover what operations I can do. The principle applies to a whole lot more than doors. And it's amazing with many of our computer systems today. You look at it, there's no way of knowing what's possible. Should I tap it once or twice or even triple tap? So discoverability, when it's not there, well, you don't know how to use something. Another is feedback. And so many times there's no feedback. You have no idea what happened or why it happened. And these principles form the basis of how designers and engineers work today, commonly known as user or human-centered design. I decided at one point the word user was a bit degrading. Why not call people people? And it's amazingly simple and amazingly seldom practiced. We call it iterative because it sort of goes around in a circle. We go out and we observe what is happening today. We observe people doing the task. And from that we say, oh, we have some ideas. Here's what we should perhaps propose to do. Then you prototype your solution and test it. Quite often these are wrong at first, but each time we go around the circle, we do a better job
of making the device until the point we're actually making something that really works. And this process has spread all over the world. And it turns out it's improving lives. From better everyday things like the ones that Don wrote about, to using the same process to solve huge problems in public health in developing countries. water, Sanitation, farming. lots more. So what'd be a better human-centered door? An ideal door is one that as I walk up to it and walk through it, I'm not even aware that I had opened the door and shut it. So if you had a door which had a flat plate, what could you do? Nothing. The only thing you can do is push. So see, you wouldn't need a sign. A flat plate, you push. This kind of push bar with the piece sticking out on one side works well too, so you can see what side you're supposed to push on. The vertical bars could go either way. A simple little hand thing, though, sort of indicates pull. But we still have terrible, terrible doors in the world. So many of them. There are lots of things in life that are fairly standardized, and therefore, whether I buy this house or not is not a function of whether it has good doors in it. And so, except for safety reasons, doors tend not to be improved. But the tyranny of bad doors must end. I think that it's a really shitty design. In fact, they put a pull handle when it's a push. And it should be a flat panel right here. And not a pull handle. That's how I feel about this door. It's very misleading. I agree. You're right, Becky. You're goddamned right. And if we all thought like you, well, we might just design a better world together. It won't open because it's a security door. What the f*** are you two doing? Hey, so as you can see, since I started making this video, they've since changed the door a little bit. I guess it's a step in the right direction. Thank you so much for watching, and to 99% Invisible, one of my favorite podcasts. It was so much fun to collaborate with them. Thank you, and check them out on any podcast app or 99pi.org. Bueno, entonces a mí lo que me parece importante es esto, es decir, podemos pensar en grandes sueños, ¿no? Es decir, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible están muy bien, porque le vamos a salvar el mundo, pero también tenemos los problemas cotidianos, ¿no? Y ahí me parece que tenemos que trabajar mucho. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar una cantidad de ejemplos, así después podemos charlar un poco. Por ejemplo, este es un caso. Generalmente tienen que recorrer muchos kilómetros para buscar agua, para después potabilizar si pudieran. Y alguien diseñó este tanque, de alguna manera, para que pueda funcionar como una rueda y poder trasladarlo sin ningún tipo de dificultad. En este caso, son un sistema. Ahora les voy a mostrar un ejemplo atrás del otro. Son un sistema, ahora les voy a mostrar un video de esto, un sistema preestablecido, preimpreso y dosificado de las pastillas para gente que tiene problemas de poder recordar qué pastillas, a qué hora y cuándo tienen que tomarlas. Este es un caso súper interesante para chicos con diabetes, que con el set para aplicarse para aplicar, tienen unos stickers, que los vemos acá, que los chicos se los pegan y saben en qué puntos aplicarse la insulina. Este es el caso de los tambores, que yo les decía antes, que funcionaban como rueda para que todo el mundo pudiera llevar agua. Este es un caso de diagnóstico. Les voy a mostrar el video para que vean de qué se trata. Lo hace Mercedes-Benz en lugares donde la gente, hay un problema obviamente de analfabetismo, y en el que la gente no puede contar, describir los síntomas. Y la mayoría de la gente se muere por diagnósticos en base a síntomas mal expresados.เรารักษาในที่ห่างไกลค่ะซึ่งคนไข้ก็พูดกันคนละภาษาล่ามก็ไม่ได้อยู่ช่วยสื่อสารได้ตลอดค่ะการวิเคราะห์อาการเจ็บป่วยก็เลยทำได้ยาก
Mercedes-Benz, in collaboration with Thai Health Foundation. The universal language of pain. The symbol system that can help diagnose every known illness without using any verbal language. Each pain symbol is designed based on instinctive shapes and forms. Developed with pain management specialists. อาการต่างๆที่คนไข้มาหาเรานั้นเนี่ยปกติเราจะสามารถตรวจได้จากภายนอกแต่อาการปวดเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะตรวจได้ถ้าคนไข้สามารถที่จะบอกอาการปวดของคนไข้ได้ว่าเป็นแบบไหนเช่นปวดบิดๆน่าจะมีอาการปวดจากอักเสบหรือลำไส้อุดตันหรือว่าปวดแสบร้อนโรคกระเพาะอาหาร This set of symbols creates more accurate diagnosis. The universal language of pain, the symbol system that overcomes language barriers. A mí esto me parecía interesante, ¿no? Es decir, bueno, no siempre es un producto, no siempre es un objeto. Alcanza con una cartilla, con unos símbolos, unos signos que puedan representar, en este caso, los síntomas y poder traducirlo. Espera que no sé por qué esto. Ahí está. Este es un caso, por ejemplo, de Starbucks, de menúes hechos en braille en realidad con granos de café. No es una gran cosa, pero es interesante que una marca haya tomado la iniciativa. Este es un caso súper interesante. En Alemania, este personaje que está ahí descubrió que para hacer los testeos mamarios, para descubrir cáncer, había a simple vista, ven que ahí a la derecha tienen los diferentes niveles de tamaño de nódulos, y que había algunos que eran muy chiquitos y que no terminaban de palparlos. Y entonces él descubre que contratando a personas no videntes o ciegas, que tienen desarrollado mayor el tacto, empezaron a descubrir mayor cantidad de nódulos más pequeños. Y eso porque tienen un desarrollo mayor del tacto que otros, ¿no? Y entonces ahí descubrieron que era una herramienta nueva y bueno, lo implementaron. Este es RX. Este RX es también un sistema de tema de medicación, de prescripciones médicas, que te dice cuándo tomarla. A nosotros esto nos va a parecer una pavada porque nosotros somos unos genios, ¿no? Pero hay gente, ahora van a ver el video, que tiene complicaciones con el tema de los medicamentos y te dice cuándo tomarla, qué remedios tomarlo, y vos que puedas marcar que... Y esto ya viene directo de la farmacia. Obviamente que habla del analfabetismo, ¿no? Que por culpa del analfabetismo hay una sobredosis de medicamentos enorme. Entonces te dicen qué tipo de medicación, cuántas tabletas y en qué momento tomarlo. Antes del desayuno, antes del almuerzo, después del almuerzo, cuántos días los tenés que tomar. Entonces ahí te aparecen. Entonces vas marcando abajo en las rayitas, te lo pegan en la caja del medicamento. Te dice tenés que tomar esto, en el almuerzo, después del almuerzo, después del desayuno, después de la cena y tantos días. एक गोली सुबह नाश्ते के बाद, एक गोली दोपहर में खाने के बाद, एक गोली शाम को खाने के बाद, ये 5 दिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। Este es un caso interesante que tiene que ver con lo que se llama hoy el Internet de las cosas, ¿no? Que cuando vos donás sangre, lo donás anónimamente, pero lo que no sabes es qué pasa con tu sangre. Entonces, cuando tu sangre es usada en algún hospital o en algún centro de emergencia, te llega un mensaje de texto diciendo tu sangre fue usada en tal día, en tal
hospital y para tal objetivo. Esto es un grupo de gente que creó estos inodoros para lugares donde no hay ni cloacas, ni caños, ni inodoros, y entonces como no tenían donde evacuar y vaciar los tachos, porque justamente no hay cañerías, no hay cloacas, no hay nada, entonces generaron este sistema de limpieza. Entonces este grupo deja los inodoros y después de un tiempo pasa a buscar y los limpia y los cambia, los recambia, etcétera, etcétera. Porque si no, antes tenían que hacer sus necesidades en las letrinas. Este es un lápiz cualquiera, pero fíjense que estos lápices son ecológicamente, se van desintegrando, ¿no? Y sirven para que están hechos con semillas. Entonces uno los pone en las plantas y a medida que se va acabando las van usando. Y este es un proyecto que a mí me gusta siempre dejarlo casi para el final. No sé si estamos bien de tiempo, sí. De un médico, un biólogo, creo que era canadiense, que descubre, ahora yo les voy a pasar un video, que descubre que en algunos países de Asia había una gran cantidad de chicos con enfermedades con anemia, porque les faltaba hierro. Y entonces él descubre que justamente le falta el hierro. Y entonces lo primero que hace, yo se los cuento, pero ahora van a ver el video, lo primero que hace es decir, bueno, ¿por qué no cocinan en ollas de hierro? Bueno, es imposible porque no hay ollas de hierro, son muy pesadas, no pueden hacerlo. Y entonces dice, bueno, ¿por qué no? Ahí es donde piensa primero, ¿por qué no le echan a la comida hierro? ¿No? Entonces dice, bueno, pedazos de hierro. Y entonces la gente empezó a decir, no, ¿cómo voy a poner pedazos de hierro en mi comida? Es horrible. Entonces después descubre que hay este símbolo, que es el pescado de la suerte, para estas comunidades, y entonces diseña estos pescados con hierro, y dice, porque tiene como una especie de, ¿cómo se llama esto? De cosa mágica para ellos, lo del pez, y entonces dice, bueno, vamos a hacer los peces mágicos de hierro, y toda la gente empezó a colocarlos en las ollas, pensando que iba a tener como efectos mágicos, y gracias a eso bajó el nivel de anemia en los chicos. When I first moved to Cambodia, I lived in a rural village, and it took a little bit of time before people got used to this sort of foreigner wandering around. Initially, I was here to search for a remedy to a problem: anemia, caused by a lack of iron in the blood. It causes dizziness and weakness. It breeds complacency and lethargy. Kids can't concentrate in school. It also causes premature births and problems during pregnancy for women. Nearly 2 out of 3 children are anemic. But this piece of metal has the power to stop it all. My challenge was to find a way to supplement the typical Cambodian diet of fish and rice. I knew that iron pills and other iron treatments weren't really affordable by many people in the villages. In my search, I found that cooking in a cast iron pot can release iron into the food, and that iron is then absorbed in the diet. But I realized that most Cambodian women use aluminum pots because they're cheaper and lighter. And then I got to thinking, what if I could get them to put this chunk of iron in their pot? Be a simple, cheap, and accessible treatment that even the remote villagers could use. But my simple solution had one big problem. I found that the women were hesitant to add this sort of ugly piece of iron into their pots. I found that the iron blocks came in very useful, but just not in the pots. And so I realized I had to dig a little bit deeper. I searched for everything. I looked at sayings and beliefs, I looked at rituals, anything that would give me a better understanding of Cambodian culture. And then I landed this, a symbol of good luck.
think I was a little bit shocked when I found out how positive the findings were. In the test areas, anemia has pretty much disappeared altogether, which is absolutely astounding. It was far exceeded what we had expected. We're hoping that this little fish holds the key to treating anemia across the region and beyond. It's definitely one lucky fish. Bueno, y entonces una de las últimas preguntas que les voy a hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, aprender basado en los problemas. O sea, tenemos que encontrar el problema. El aprendizaje basado en proyectos es algo que educativamente se está usando muchísimo. Es algo que a mí particularmente me ha dado muchos resultados, que es poner el problema por delante. El problema y las personas es el centro del proyecto. Y eso es lo que nosotros tenemos que avanzar. En eso tenemos que avanzar. Y tenemos que avanzar aprendiendo de los errores. Tenemos que ser muy malos, como dice Paulo Alser, para ser muy buenos. Y tenemos que no frustrarnos en el problema del error. Entonces, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a cambiar el mundo? Si es así, bienvenidos al club. Gracias. Y ahora yo dejo de compartir y los escucho. Preguntas, comentarios, dudas. ¿Qué dicen? Bueno, quedaron choqueados. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la salteña? Bueno, en principio voy a tomar la palabra yo y Dale. por supuesto después se las doy a los demás. Agradecerte, felicitarte, virtualmente enviarte un aplauso por la presentación. Gracias. Y mientras escuchaba pensaba y empezaba como a recorrer también como nos invitaste la casa y viendo cuántos elementos que tenemos incorporados a la vida cotidiana y que uno no se detiene a pensar que hubo alguien que detectó una necesidad, que pensó e ideó un problema, que en esa búsqueda seguramente encontró también un montón de problemas, hasta llegar al día de hoy que lo tenemos incorporado y que por lo tanto casi que ni lo valoramos, ¿no? Te agradezco muchísimo y creo que todos lo reconocen también, el recorrido y cómo nos mostraste con ejemplos y con tu explicación, bueno, lo que se puede hacer y sobre todo lo que debemos valorar. Claro. Miren, les voy a contar un caso. A partir de esto, yo creé con una colega, Fabiana Renaud, creamos un grupo de facilitadores, ideadores, que se llama Bondad Creativa. Y Bondad Creativa lo que hace es juntar a esta gente que son ideadores, facilitadores, etcétera, a solucionar problemas. Y descubrimos, miren por dónde viene esto. Ahora los dejo hablar, pero me acordé de este ejemplo y me parece interesante contarlo. Digo porque es algo cercano y cotidiano. Y entonces, nosotros, a ver, voy a contar una historia un poco más para atrás. Yo soy mentor, no me gusta yo soy, porque es horrible, pero soy mentor de emprendedores de San Isidro. Y entonces me tocó como emprendedora una chica que hace libros de tela para chicos, ¿no? Estuvimos trabajando juntos y un día en la conversación me dice, no, lo que pasa es que tengo bolsas de retazos acá imposibles, no sé qué hacer. Y le dije, déjame pensar. Entonces ahí me junté en Bondad Creativa con un montón de gente que es genia total y descubrimos que esos retazos, descubrimos con estos sprints de diseño, de creatividad e innovación que hicimos, que vamos a usar esos retazos, se los vamos a dar a unos chicos con síndrome de Down para que hagan ropa para perros, que son los perros entrenados para, ¿cómo se llaman?
Son perros, bueno, que trabajan con los chicos, síndrome de Down. Y entonces estos chicos van a hacer con estos retazos, ropita para los perros, porque descubrimos que les resultaba muy difícil la inserción laboral. Entonces dijimos, juntamos retazos, inserción laboral, los chicos con síndrome de Down y los perros, que van a estar en un refugio. Son unos labradores que son estos. Entonces digo, ahí viene también lo de la economía circular, que está muy de moda, el reciclado, etc. Digo, esto como una pavada, de una conversación donde aparecieron los retazos, dijimos, bueno, ¿para qué hacemos con los retazos? Y ahí descubrimos también en otro grupo que la comida que sobra no es comida que sobra, es la comida que no se comió un día y que se va a comer al día siguiente. Entonces desarrollamos con este grupo un sistema de delivery, comida que sobra en restaurantes, voluntarios que agarran la bici y se la llevan a gente que no puede acercarse al restaurante, y el restaurante, ¿qué va a hacer? La va a tirar. Bueno, eso. Bueno, ahora sí, los escucho. Hola. Hola. ¿Qué tal? Fernanda Iturrieta. Sí. Les voy a decir, Fernanda Iturrieta es una de las mejores fotógrafas del mundo. ¿Cómo va, Marce? ¿Qué tal? No, me encantó. Llegué un poquito tarde y a mí lo que me gustó es esto de que uno puede hacer cosas muy sencillas. Y cuando vos dijiste esto de recorrer la casa, digo, hay un montón de cosas que uno por ahí no le... O sea, esto que vos decís, sigue poniendo el palo en la puerta del horno. Y digo, ¿por qué no uno pensar soluciones que por ahí pueden ser buenísimas? Y que, claro, digo esto, ¿no? Que uno siempre piensa que tiene que hacer algo que sea grande y que como ya está todo inventado, tiene que ser una cosa brillante, y a lo mejor esas pequeñas cositas hacen la diferencia. Me encantó. Sí. Sí, gracias. Y además hay algo importante, es decir, que esa cosa cotidiana, después, trasladable, exportable, replicable, hacen el bien para el resto de la gente. Inclusive gente que ni siquiera la estaba esperando y gente que ni siquiera se había dado cuenta que tenía ese problema. Y como una construcción colectiva, ¿no? Como que se van ensamblando piecitas sobre piecitas. Me encantó, me encantó. Ahora me voy a poner a mirar hay un caso cosas. Súper interesante. Bueno, tenés que el jueves que viene empezamos la diplomatura. Hay un caso muy interesante con el tema de los tampones. En Europa, como muchas partes del mundo, los tampones están calificados como productos de lujo, con muchos productos de mujeres, productos de lujo. Entonces tienen un impuesto mayor que, por ejemplo, el de los libros, que tienen un impuesto menor. Entonces hubo un grupo de mujeres que hicieron un libro contando cosas de los tampones, pero adentro del libro hay un hueco, yo después si puedo lo subo a las redes, que se llama The Tampon Book, búsquenlo, The Tampon Book. Y adentro del libro, en un hueco, pusieron tampones. Entonces, ¿qué hacen las mujeres? Se compran el libro, que es más barato, porque tiene impuestos menores, y adentro vienen tampones. Es maravilloso. Eso es ir en contra del sistema. Todos somos agentes de cambio, desde cada uno de nuestros lugares en la sociedad podemos llevar. Y sí, es eso. Es eso, Noelia. Es nuestro rol. Dice, digamos, tampoco es que nos tenemos que levantar todos los días a solucionar la vida de la gente, pero podemos. Un granito de arena. Claro, ahora que en los colectivos, por ejemplo, nadie pensó, dice, bueno, ahora que en los colectivos tienen que ir todos con las ventanas abiertas, no encontraron la solución, pero decir, bueno, ahora ¿cómo hacemos para que no nos enfermemos del resfrío? Que nos puede llevar a otras cosas, ¿no? También. Pero sí, es eso. A mí hace mucho, yo participé hace mucho en una charla de innovación, donde me quedaron así muy grabados dos temas. Primero, o sea, comparando Estados Unidos con, creo que era Japón, donde hace muchos años en Estados Unidos siempre contrataban a alguien para
a ver con qué ideas podían largar algo que sea, no sé, que supere otras empresas. Y se daban cuenta que siempre caían en lo mismo. Y empezaron a ver el modelo que utilizaban, creo que eran los japoneses, donde los japoneses, o sea, no existe la pirámide, digamos, en algunas empresas, sino que abrían la posibilidad a los empleados, ¿no es cierto?, de que ellos, digamos, sumen ideas, porque justamente ellos, desde más abajo, son los que van viendo las necesidades o están más cerca del cliente. En Estados Unidos era la pirámide, digamos, desde el gerente máximo, contrataban al mejor y al final nunca llegaba a donde querían llegar como objetivo. Era como romper los paradigmas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vos sabés que hay un método, que yo le dije, lo de las 5 preguntas, los 5 por qué, es de Toyota. Sí. Toyota creó este método de los 5 por qué, que si vos le preguntás a alguien, por ejemplo en los autos, alguien que va el servicio de postventa con un problema, y ahí lo descubrieron, y le hicieron las 5 preguntas del 5 por qué, descubrieron que el problema no era el que tenía, por el que fue, sino que había sido porque estaba mal instalado en fábrica, por ejemplo. Y ahí llegaron a los... Claro. Por ejemplo, Sí, miren sí. esta taza. Llegan a ver, es el fantasma de la ópera, no importa. Pero esta taza lo que tiene es que yo me doy cuenta si está caliente o no está caliente, sí, mirándola, no tocándola, no como salame. Porque la máscara se pone más blanca o más negra según la temperatura. Qué genial. Sí, genial. Una pavada. Yo lo quiero a eso. Pero bueno, a ver, sí, hay de alguien todo. inventó, no, pero pará, alguien inventó, los que tienen chicos saben que alguien inventó una tirita que te pones acá y te dice la temperatura, ¿no? Sí. Bueno, es eso. Sí. Es eso, puesta en Claro. la taza. Genial. Bueno, Sí. yo trabajé en Pamper Latinoamérica para la comunidad y supe la historia del creador de Pamper, que era un señor que justamente lo inventó él para que era con sus nietos, creo que fue, no Claro, me sus acuerdo, hace nietos, mucho fue. exactamente, sus Sí, nietos. sí, sí, sí. Sí. El gel, ¿no es cierto? Para que no Claro. pasara y la Claro. absorción. Sí, y ahora, envidiable. Está lleno de cosas. Sí, Sí. bueno, sí. Ahora ya no, porque como son ecológicamente Claro, sí. indeseables, volvemos a la Exactamente. tela. Claro. Sí, hay todo un trabajo también ahora de, sí, Sí, claro. reciclado. Sí. Bueno, ¿qué más? Vamos. Yo vivo acá, así que no me tengo que ir. Así que... ¿Comentarios? Nada, después te voy a pedir información de ¿qué es una diplomatura? Ahí está, Mariana. Miren, no quise ahondar demasiado. Les voy a decir la verdad, está buenísima, no porque la organicé yo, pero está en etapas, son varios meses. El objetivo es tomar individualmente o por grupos temas, pueden ser cotidianos, pueden ser de otros, de otras, y también pueden ser de estos, los OSD, ODS, que uno puede decir, bueno, ¿cómo hago para que la gente de la villa tenga agua potable? O ¿cómo hago para, digamos, es obvio, pero están, estas 5 etapas están desarrolladas en un cronograma y está buenísimo. Y lo más importante es esto, cada etapa tiene una gran cantidad de herramientas. No es que uno se sienta a trabajar y tal. Tiene herramientas. Son unas herramientas que yo, a medida que vamos avanzando, se las voy dando y ustedes de semana a semana van trabajando individualmente o en grupo o en equipo y las van presentando. Y, digamos, tiene fechas de entrega básicamente porque hay que cumplir un cronograma, pero como es un proceso que puede ir y volver varias veces, la última fecha. Y una cosa interesante es que trataríamos potencialmente que los proyectos sean financiados por alguien, ¿no? Porque si no es como... Pero eso trataría, porque después parte del trabajo de ustedes es venderlo. Venderlo quiero decir exponerlo, ¿no? Contarlo, conseguir los recursos. Por eso tiene que ser viable. Es muy interesante esta diplo porque, por ejemplo, no sé en otras provincias, pero acá en Córdoba
justamente este tema se da solamente como una materia en una carrera y es muy cortito, o sea, casi nada se ve. No, acá nos Yo va a llevar cuando como 5 meses. Sí, yo cuando lo vi dije, wow, esto es, es buenísimo. Bueno, Juan Emiliano Jara pregunta el precio. Eso después hablamos de plata, ahora no podemos hablar de plata. No, Mariana te va a mandar toda la información. Claro, nosotros les vamos a mandar por mail el brochure con la diplomatura y ahí tienen el detalle de los contenidos, de las temáticas que se van a desarrollar, cómo está organizada la planificación de los distintos meses y las etapas de las que hablaba Marcelo también, y por supuesto el tema costos, inscripción y demás. Sí. ¿Sí? Bueno, ahora estarás leyendo, Marcelo, el chat con elogios, felicitaciones, gracias. Sí. Como sé que no lo vas a decir en voz alta, lo digo yo. Seamos creativos, vamos a cambiar el mundo. Movilizaste y entusiasmaste con tus propuestas y bueno, y todos reconocen la claridad de tu presentación. Buenísimo. Bueno, ¿seguimos o nos vamos? A ver, ¿hay alguna otra pregunta, alguna consulta? Esto puede terminar siendo una película de Andy Warhol, que duraba 4 horas y la gente entraba y salía del cine y sin importar, ¿no? Entonces, podemos seguir, pueden ir y volver. A ver. María Inés Martínez quiere preguntar algo, me parece. Se muere de ganas. No, simplemente lamento haber tenido tantos problemas de conexión, porque sí. iba y volvía, no sé, a esta hora siempre hay problemas, pero me pareció excelente y me dedico a la educación, así que bueno, el Design Thinking, hay mucho jugo para sacar en aprendizaje basado en proyectos, genial. Hay mucho recorrido también con el personal docente por hacer, con todos nosotros, mucho. Porque bueno, no fuimos formados así, entonces hay mucho por cambiar en eso, pero es muy interesante, un desafío y la verdad interesantísimo y agradezco. Sí, a mí el tema de la educación me interesa muchísimo, como te habrás dado cuenta, y esto es para aplicar, fundamental. Tal cual. Sí, lo mejor es no tener respuestas. Lo mejor para la educación es no tener respuestas. Tal cual, tal cual. Esto si quieren, grábenlo y pongan mi nombre abajo. Lo mejor es no tener respuestas. Bueno. Bien. Habíamos calculado más o menos 1 hora y media para la presentación, así que si les parece, bueno, alguien puso, ahora no recuerdo el nombre, pero alguien puso, nos dejas pensando. Bueno, como síntesis, así que bueno, muchísimas gracias, Marcelo, una vez más. Gracias a todos por haber participado de esta charla. Nos comprometemos, para aquellos que preguntaron, a hacerles llegar toda la información en breve, que será ahora en un ratito, breve, realmente breve, toda la información para aquellos que estén interesados y por supuesto también les incorporaremos los datos como para acercarles en otras oportunidades, más allá de la diplomatura, nuevas propuestas que hagamos vinculadas con esta temática que sabemos que les interesa. Sí, yo también quiero agradecerles, la verdad que estuvo buenísimo, me gusta cuando participan. Me pueden seguir en las redes sociales. Nada, me buscan, ahí está. Y Luciana, soy diseñador gráfico y me interesa la info de la diplomatura. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias, que tengan buen fin de semana, cuídense que la cosa está brava y nos vemos pronto. Gracias a Fernanda, gracias a Gerardo, a Malau, que está por ahí, a todos los que me conocen, a mi mamá, a mi papá. Bueno, beso grande y gracias a todos. Gracias, Mariana. No, por favor, Marcelo, gracias a vos. Chao, hasta luego. Muy buenas noches, gracias. Chao.